Hoy veremos el conflicto inminente. En el 2007, la BBC de Londres publicó un video titulado 4 maneras de acabar con el mundo. En este video, ellos recrean 4 catástrofes que podrían aniquilar nuestro mundo. Basado en las predicciones científicas, muestran cómo 4 cataclismos terminan con nuestra existencia. Esos 4 a los que se refieren son: el primero, un gigantesco tsunami originado en las Islas Canarias que llega hasta la costa este de los Estados Unidos, que logra hundir todas las ciudades del mundo. El segundo, la caída de un enorme meteorito que impacta nuestro mundo, y a pesar de que son lanzados misiles desde la Tierra, el meteorito hace su impacto en Berlín y se expande por todo el mundo. El tercero, un virus mortal que afecta al mundo, y ese se confina, cerrando sus fronteras y encerrándose en sus casas hasta que el virus llega a sus casas y todos mueren. Y por último, un error humano en los experimentos científicos que causa una explosión nuclear que produce un agujero negro y acaba con el planeta entero. Estamos en medio de una situación en la que el mundo entero está a la expectativa de lo que va a suceder dentro de poco. Tal parece que todos están a la expectativa de que algo demasiado grande va a suceder, algo que va a conmover al mundo y que algunos piensan que este sería el fin de nuestra existencia. Sin embargo, la Biblia también nos habla del fin del pecado, del fin de un mundo de pecado. Aunque Satanás ya está derrotado y vencido desde la cruz del Calvario, él solo está intentando unir a su extinción total a algunos seres humanos que puedan compartir su mismo castigo, es decir, la muerte eterna. Y trata de lograrlo al desobedecer a Dios. Y solo se logra desobedecer a Dios si no tenemos respeto por su autoridad a través de sus mandamientos. Sobre todo en uno de sus mandamientos donde se expresa a Dios como creador. Y ese es el 4º mandamiento: la obediencia a Dios a través del reposo en el 7º día de la semana. Este mandamiento, este reposo, estará en total conflicto con el mundo. No porque sea un día de adoración únicamente, sino porque en el fondo la lucha será sobre la autoridad de Dios como creador versus la autoridad de Satanás como enemigo de Dios. Veamos un poco de cómo se formó el conflicto con Satanás en el cielo y cómo llega hasta nosotros y sobre todo en el tiempo del fin. Veamos entonces cómo inicia el conflicto. Apocalipsis no es solo un libro de bestias, símbolos o imágenes extrañas. Apocalipsis, como su nombre lo dice, es el de revelación. Revelación de Jesucristo, de lo que Él está haciendo por nosotros en este tiempo. Y como es una revelación, Dios va a exponer todo lo relacionado a este gran conflicto entre Cristo y Satanás a fin de que nosotros podamos tomar una decisión. Como todo, hay que saber cómo se inicia, cómo inició este conflicto y en dónde inició este conflicto. ¿Y qué tiene que ver la adoración en todo esto? Apocalipsis 12 nos narra el hecho. Veamos la primera sección del verso 1 al verso 6. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Y estando encinta clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo, y he aquí un dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo será arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. Hasta aquí vemos a un dragón queriendo devorar a un niño que iba a nacer. Sin embargo, el niño nace y regiría con vara de hierro a las naciones. ¿Por qué? Porque sería arrebatado para Dios y para su trono. Luego, la mujer que dio a luz al niño tuvo que escapar al desierto y estuvo allí por 1260 días. Esta primera parte nos habla de un conflicto, de una lucha entre el dragón y el niño que fue al trono de Dios. La Biblia nos dice que Satanás es simbolizado por un dragón. El niño que nacería se trata de Jesús. En el tiempo que Herodes el Grande, el rey de Judea, vasallo de Roma, es decir, que estaba sujeto al gobierno romano, mandó a matar a todos los niños menores de 2 años. Pero Jesús cumplió su ministerio en la tierra y luego fue al trono de Dios. Incluso Esteban logra ver a Jesús en su trono. Pero la historia no termina allí, sino que la mirada del texto cambia hacia la mujer. Y esta mujer huye al desierto y Dios la guarda por 1260 días. Para entender esto debemos entender los símbolos proféticos. El dragón simboliza a Satanás. Sin embargo, en la realidad de los evangelios,
no se ve a Satanás buscando para matar a Jesús, sino que es Herodes, vasallo del gobierno de Roma, quien manda matar a los niños. Por lo tanto, el dragón o Satanás no está actuando directamente, sino bajo el gobierno romano con su autoridad. Y obviamente Jesús es el niño, pero luego de cumplir su ministerio, va al cielo. ¿Y qué sobre la mujer que huye al desierto? La historia nos dice que fue José quien recibe el sueño para escapar a Egipto porque matarían a Jesús. Y escapa José y María hacia Egipto. Egipto era una ciudad muy conocida y poblada de aquel entonces, pero lejana a los judíos, y estuvieron allí hasta que murió Herodes. Apocalipsis solo habla de la mujer quien huye al desierto. Primero, esa mujer no puede ser María, porque fueron José y María los que huyeron. Además, al inicio del capítulo, la mujer y el dragón se muestran como símbolos, como señales. Es decir, la mujer es un símbolo, y es un símbolo del pueblo de Dios. Voy a explicar eso en otro video del curso de Apocalipsis. Por otro lado, el desierto no puede ser Egipto, y aunque geográficamente podría serlo, simbólicamente no lo es. Se trata de un lugar alejado y aislado en donde la iglesia, es decir, el pueblo de Dios, la mujer, estuvo resguardado del dragón, o sea, del poder romano. Además, recordemos que los 1260 días en profecía son 1200 años literales o reales que culminan en 1798 después de Cristo. Esta sección culmina con el niño entronizado, es decir, Jesús ascendido y en el trono, y la mujer huye al desierto. O sea, la iglesia sigue siendo perseguida por el poder romano durante 1260 años literales o reales y sustentada por Dios. Sustentada en el hecho de que esta iglesia, este pueblo de Dios fiel, no deja de existir. Toda esta sección abarca desde el nacimiento de Jesús hasta 1798. Es una gran sección, sin duda. Sin embargo, podrías preguntarte por qué el dragón no pudo entrar al trono de Dios y seguir la guerra allí. Ahí es donde viene la explicación de la siguiente sección del verso 7 y 8. Pues hubo una gran batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaba el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. La guerra inició en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y sus ángeles. Entonces el dragón fue echado fuera junto con sus ángeles. Aquí podemos ver que la guerra se inició en el cielo. Incluso podemos encontrar otros dos libros proféticos como Isaías 14 del verso 12 al 15 y Ezequiel 28, 12 al 18, las insinuaciones de Satanás por ocupar el trono de Dios. Sin embargo, él fue echado fuera. Pero entonces, ¿qué tenía que ver que Satanás en el cielo haya hecho guerra y luego haya esperado a Jesús en la tierra para matarlo? Veamos la siguiente sección. Apocalipsis 12, del verso 9 al 11, dice: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Aquí se nos dan las explicaciones de por qué ese niño que iba a ser muerto por el dragón ahora ocupa el trono. Y entonces se le otorga la salvación, el poder, el reino y la autoridad, porque ese niño en el trono, es decir, Cristo, y sobre todo su sacrificio, ha hecho posible que Satanás no actúe más como acusador en el cielo. Incluso el texto 11 nos dice cómo es que nuestros hermanos acusados también pueden librarse de él. Vencen por la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos. Sin embargo, la guerra no termina allí. Aunque esta guerra de tronos se inició en el cielo, Satanás, después de la victoria de Cristo, quedó en este mundo que le había tentado y ahora él mismo continúa con esta guerra aquí en la tierra. Así dice el verso 12, por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. ¿Y entonces en qué consiste esta guerra en la tierra? Veamos la última sección. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente del desierto a su lugar, donde es sustentada por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como río para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca.
Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Del verso 13 en adelante podemos notar que el dragón persigue a la mujer. En todo caso, Satanás, con la alianza de algún poder o gobierno, persigue al pueblo de Dios durante 1260 años. Aquí entonces comprendemos las persecuciones que el poder romano religioso del 538 al 1798 tuvo contra los fieles de Dios, llamándolos herejes, quemándolos en la hoguera, incluso estableciendo la Inquisición para deshacerse de todo aquel que estaba en su contra. Pero la Iglesia de Dios fue sustentada, como lo dice la historia, sobre aquellos valdenses escondidos entre las montañas. Aunque también recordemos que debido a las persecuciones, muchos protestantes lograron viajar a un continente que no estaba saturado de naciones en pugna por el gobierno, sino a una naciente nación en el occidente, en América del Norte. El dragón es considerado un animal de agua, según Ezequiel. Por lo tanto, el hecho de que un río trate de arrastrar al pueblo de Dios durante la persecución puede tratarse de falsas doctrinas que Satanás acechó durante ese tiempo en 1260 años. Sin embargo, el capítulo termina en el verso 17 diciendo que el dragón se llenó de ira contra la iglesia de Dios, contra su descendencia de esta iglesia y contra el resto, el remanente de la iglesia. Y la guerra, que no se pudo terminar en el cielo por causa de que no tiene más acceso allí, la lleva contra ellos. Y vuelve a señalar cuáles son las características del pueblo de Dios y a su vez entender que el ataque va sobre esas características, los que guardan los mandamientos de Dios. Es decir, que el ataque del enemigo será sobre los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Hasta aquí hemos visto que la guerra se inició en el cielo, llegó a la tierra en ataque contra Cristo y sigue la última fase de esta guerra contra el pueblo de Dios del tiempo del fin. Sin embargo, necesitamos saber de qué forma lo ataca y cuál es el foco de ese ataque. Veamos entonces los agentes de Satanás. Leímos anteriormente que Satanás ha descendido con ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. El capítulo 13 de Apocalipsis nos va a explicar cómo es que esta guerra continúa aquí en la tierra. Y como ya lo habíamos visto antes, el dragón o Satanás nunca actúa directamente, sino que actúa a través de los poderes políticos y religiosos. Apocalipsis 13 del verso 1 a 9 nos dice acerca de esta primera bestia. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies como de oso y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemia, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. En las profecías, las bestias son símbolos de poderes, de gobiernos. Esta bestia tiene casi las mismas características del dragón del capítulo anterior. Incluso tiene diademas, es decir, coronas. Así que pueden ser poderes o gobiernos monárquicos. Además, también vemos símbolos relacionados a las bestias que Daniel vio, es decir, leopardo, oso y un león. Incluso el dragón le da su trono y su autoridad. Se dice que fue herida de muerte y claro, en las profecías anteriores vemos que en 1798 a esa bestia o cuerno pequeño se le acabó el poder político que tenía y no tuvo más influencia sobre las naciones de esa época. Sin embargo, también el texto dice que la herida fue sanada. Entonces, si la herida fue por habérsele quitado el poder político, la sanación será que vuelva a tener el poder político junto con lo religioso y sea entonces una gran influencia en el mundo. Es decir, su herida
habría de sanar. Pero cuando esto suceda, los que se rindan en obediencia a este suceso estarán adorando al dragón y también a la bestia. Y también se asombrarán de lo que ha logrado. Para descubrir de quién se trata y de lo que logrará en el futuro es necesario ver quién es desde el pasado, es decir, desde antes de la herida mortal. Se dice que actuó por 42 meses. Si queremos entender este tiempo es necesario contarlo por días, así que serían 1260 días proféticos. Es decir, 1260 años literales o reales. Durante este tiempo se llevaron las persecuciones más terribles, se quemaron a los herejes, a los que estaban en contra de la religión católica cristiana de ese tiempo. Se instauraron las inquisiciones en algunas partes del mundo. Obviamente, el mal siempre actúa con persecución, en violencia, para imponer sus ideas y sus enseñanzas. Así que ya sabemos que la bestia que surge del mar es la misma que el cuerno pequeño, porque actuaron en el mismo periodo de tiempo, desde el 538 hasta 1798 de nuestra era. Por lo tanto, esta bestia se trata de Roma religiosa, es decir, el papado. Esto es notable por lo siguiente, porque comete blasfemia contra Dios, comete blasfemia contra su santuario, con el santuario de Dios, y comete blasfemia contra los que moran en el cielo. Entendamos que la blasfemia puede darse de tres maneras. Uno, negando a Dios. Segundo, atribuyéndose la autoridad de Dios, que fue justamente la acusación contra Jesús, de creerse Dios, o maldiciendo a Dios. Aquí viene un detalle importante. Como producto de haber vuelto a sanar su herida, los moradores de la tierra le adoran. Pero los que le adoran son aquellos que sus nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero. Por lo tanto, la adoración de ellos está en perdición. A través de esta primera bestia, el dragón o Satanás actuaría para entrar en guerra contra el pueblo de Dios. Pero recordemos que fue sustentado durante todo este tiempo. Eso quiere decir que el pueblo de Dios continuó a pesar de las persecuciones y muertes, porque el que mata a espada debe ser muerto. Y es justamente lo que le pasó al papado en 1798. Pero la profecía continúa. Veamos ahora otro agente que Satanás usa para seguir con la guerra: la bestia que surge de la tierra. Verso 11 al 18 dice: Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, y ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues es número de hombre, y el número es 666. Veamos aquí otra bestia que surge de la tierra. Lo contrario al mar, que simboliza pueblos, naciones, multitudes, lenguas, la tierra igualmente debe ser lo opuesto. Es decir, que debe existir una nación que nazca no entre las naciones del mundo, como era en Oriente, sino en un lugar donde no existía ese tipo de competencia por el poder. Recordemos que se levanta casi en el periodo que la primera bestia acaba el suyo, y cobra importancia alrededor de 1798 en el fin de la primera bestia. No hay duda de que los Estados Unidos encajan en esta descripción. Ellos declararon su independencia en 1776 después de Cristo. Además, adoptaron su constitución en 1789 y fueron reconocidos como una potencia mundial a fines del siglo XIX. Sin embargo, se dice que esta bestia tenía cuernos como el cordero, pero hablaba como dragón. Los cuernos simbolizan poder. La primera bestia tenía coronas en sus cuernos que sugerían monarquías. Los cuernos representan dos principios fundamentales del gobierno, que son la fuente del poder en los Estados Unidos de Norteamérica. Número 1, la libertad religiosa. Y número 2, la libertad política. Sin embargo, esta bestia ejerce la autoridad de la primera bestia, es decir, autoridad política, para luego abandonar sus principios de libertad religiosa y obligar a los habitantes que adoren a la primera bestia. Estados Unidos en algún momento exigirá que adoren a la primera bestia, al papado. ¿Cuándo? Cuando reconozca su autoridad espiritual y secular.
la del papado. En esta conexión, Estados Unidos hará una imagen de la bestia, es decir, unirá a la iglesia y al Estado y exigirá que adoren a esta imagen, a esta unión de iglesia y Estado, como lo sucedido en Daniel 3. Sin embargo, como en la primera bestia, los que la adoraban eran los que no estaban en el libro de la vida del Cordero. En este caso, de la segunda bestia, los que la adoren serán obligados a hacerlo, incluso serán marcados. Marcar, es decir, será posible distinguirlos, ya que la adoración no vendrá como un asunto de conciencia o de libertad religiosa, sino de obligación, como la vimos en la primera bestia. Recordemos que la primera bestia usó la persecución y la segunda bestia también usará la persecución, pero iniciará con una persecución financiera, económica. La marca en la mano derecha o en la frente no se trata de un chip de computadora insertado en la piel, y aunque existe en la actualidad de esta forma, no será así esta marca. Recordemos que hay símbolos en Apocalipsis, es decir, que no es literal. Entonces esta marca será un distintivo de lealtad hacia la bestia, una señal de homenaje. Y el hecho de que la marca esté puesta en la mano derecha o en la frente representa el hecho de que estén afectadas las acciones por la mano derecha o los pensamientos. Es decir, las personas en el mundo aceptarán la marca de la bestia por imposición, porque tienen que trabajar, tienen que tener dinero para subsistir, o porque realmente creen en este tipo de adoración. Veamos entonces un poco sobre la marca de la bestia. La marca, el 666, entonces, será impuesta por Estados Unidos en unión con el papado. Y solo aquellos fieles que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús se distinguirán por no aceptarlo. Entonces, mientras las bestias luchan por una adoración impuesta, se distinguirá un pueblo que adora a Dios sin imposición. Mientras las bestias imponen sus leyes con amenazas, existirá un pueblo que guarde los mandamientos, que obedezca las leyes de Dios, no porque sea objeto de salvación. Ellos no guardan los mandamientos para salvarse, sino porque ya son salvos por gracia. Su respuesta natural es obedecer a Dios. Mientras las bestias imponen un día de adoración falso, es decir, no adoran a Dios en el séptimo día, en el sábado, sino que imponen un falso día de adoración humana, el domingo. Esta será su marca, porque Dios puso el sábado como señal de que es Dios quien los está cuidando, que Dios es su Dios. Entonces se verá la verdadera adoración a través de la fidelidad, lealtad y amor. El sábado no es simplemente un requisito para salvarse. El sábado es un día que Dios puso como señal de su autoridad como creador. Y todo aquel que reconozca a Dios como su creador, entonces verá al sábado como su verdadero día santo, bendecido, en el que podamos unirnos al reposo de Cristo. Hoy es ese día para aceptar el plan de Dios. La fidelidad no va a aparecer de la noche a la mañana. La fidelidad simplemente es el resultado de una vida que se acostumbró a adorar a Dios, de buscar su verdad, de amarlo y de respetar su autoridad. La lealtad no aparecerá al fin de los tiempos. La lealtad se siembra desde hoy, para ese día en el que las imposiciones y las persecuciones vuelvan a surgir. Incluso hoy vas a notar la persecución y la maldad en algunos comentarios de este video en contra de los mandamientos de Dios, en contra del sábado, porque la verdad sigue siendo rechazada por el enemigo y por aquellos que simpaticen con el enemigo. Obviamente estamos en una guerra porque algunos aún quieren seguir viviendo en sus pecados. Dios está buscándote a ti para que tú seas libre del pecado. Dios está amándote a ti para que abandones el mal del que has sido engañado para llevar en tu corazón. Dios está esperándote a ti, tu decisión, para que podamos estar con Él por siempre. Si así lo haces, entonces escribe en los comentarios: yo me entrego a Cristo. Que Dios te bendiga. Nos vemos en el siguiente video.